amor de mi vida por un reto estúpido con mis amigas. Siempre pensé que Emilio era el amor de mi vida. No lo digo a la ligera, como esas personas que llaman el amor de su vida a cualquiera con quien apenas comparten unos meses. Lo digo con todo el peso de los 6 años que estuvimos juntos, con cada recuerdo, promesa, risa y hasta pelea que vivimos. Fue la relación más estable que tuve y, honestamente, la más sana que conocí a mi alrededor. Tanto, que ya estábamos planeando casarnos. Emilio nunca fue alguien que buscara llamar la atención, pero de alguna manera todos lo recordaban. Era introvertido, tranquilo, y al mismo tiempo tenía ese algo que hacía que cualquiera se sintiera cómodo a su lado. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, era porque tenía algo importante que decir. Yo, en cambio, era todo lo opuesto. Extrovertida, habladora, siempre buscando rodearme de gente, organizar planes, salir. Tal vez por eso nos equilibrábamos tan bien. Nos conocimos en una situación bastante sencilla. Una amiga en común nos presentó en una reunión pequeña en su casa. Yo llegué tarde, con la típica energía de alguien que sale del trabajo buscando desconexión. Él estaba sentado en un rincón, observando a todos con una leve sonrisa, sin necesitar más para estar en paz. Recuerdo haberle ofrecido servirle algo de beber. Él solo dijo, gracias, pero con agua estoy bien. Su calma me sorprendió. Esa noche conversamos bastante, no de manera intensa ni romántica, sino como si nos conociéramos de antes. Una charla natural, sin silencios incómodos. Al final de la noche me pidió mi número. Desde ahí, todo se dio de manera tan fluida que cuando menos lo pensé, ya éramos pareja. Pasaron los años y construimos lo que yo consideraba una relación perfecta. Él me apoyó siempre, incluso cuando tomé decisiones arriesgadas en mi carrera. Yo intentaba estar presente para él, y poco a poco creamos una rutina en la que ambos nos sentíamos seguros. A veces pensaba que era demasiado bueno para ser real, pero al mismo tiempo me repetía que eso era lo que significaba el amor verdadero: tranquilidad, constancia, sin dramas innecesarios. Mis amigas siempre supieron de Emilio. Ellas eran un grupo muy unido y, aunque tenían un estilo de vida diferente al mío, nos respetábamos. A ellas les encantaba salir de fiesta, conocer gente nueva, viajar de forma improvisada. Yo prefería cenas tranquilas, noches de películas o, si acaso, una salida con un plan bien pensado. Al principio, aceptaban a Emilio sin problemas. Incluso decían que les caía bien, aunque no fuera del tipo que se integraba mucho en sus planes. Para ellas, yo era la amiga que se iba temprano o la que prefería quedarse con su novio, pero lo decían con cariño. Nunca sentí que me presionaran a cambiar. Pero con el tiempo, noté un cambio en su discurso. Lo que antes eran simples bromas sobre lo tranquila que era mi relación, empezó a sonar diferente. Frases como, amiga, ¿de verdad ya quieres casarte? ¿O cómo puedes durar tanto tiempo con la misma persona? También soltaban advertencias disfrazadas de consejos. Piénsalo bien, porque después de casarte no hay marcha atrás o no crees que te estás perdiendo de algo que no has vivido todavía. Al principio me reía, lo veía como proyecciones de su propia experiencia. La mayoría había tenido relaciones cortas, inestables, y entendía que no compartieran la dinámica que Emilio y yo teníamos. Pero esas frases comenzaron a repetirse, y sin darme cuenta, empecé a escucharlas más de lo que debía. Al comienzo eran como un murmullo al fondo de mi cabeza, algo fácil de ignorar. Pero poco a poco, cada vez que me quedaba sola, esas preguntas me perseguían. ¿Y si realmente me estaba perdiendo algo? ¿Y si nuestra relación era tan tranquila que ya no sentía emoción? ¿Era normal no tener mariposas después de tantos años? No era que dudara de Emilio. Lo amaba. Pero sí empecé a cuestionarme si yo estaba lista para el compromiso que habíamos planeado. Y esas dudas, sembradas casi sin querer por mis amigas, fueron creciendo como una semilla en tierra fértil. Conforme pasaban las semanas, la influencia de mis amigas se volvió más evidente. Lo que antes eran comentarios esporádicos, ahora eran indirectas constantes. No parecía que lo hicieran con mala intención, sino como si quisieran arrastrarme hacia su estilo de vida, rápido y sin ataduras. Las preguntas eran cada vez más insistentes.
¿Estás segura de que quieres casarte con Emilio? ¿No crees que te estás perdiendo cosas que deberías vivir? ¿Estás lista para pasar el resto de tu vida con él? Yo respondía con firmeza, tratando de mantener mi seguridad. Pero por dentro, la duda se iba asentando. Esa semilla ya no era un simple murmullo, se estaba volviendo una presencia constante. Comencé a salir más seguido con ellas. Al principio era para no sentirme aislada, pero también para demostrar que, aunque tenía una relación estable, aún podía divertirme. En esas salidas siempre dejaba claro, sin dudar, que tenía novio. Era una cuestión de respeto. Emilio confiaba en mí y yo quería serle leal. Pero mis amigas empezaron a cuestionar esa fidelidad. ¿De verdad no te gustó ese chico? Estaba guapísimo, no exageres. No iba a pasar nada malo por platicar con alguien. Esos comentarios se quedaban en mi cabeza, haciéndome sentir rara, como si yo fuera la diferente por no querer cruzar límites. Para tratar de compensar, se me ocurrió un plan que después lamentaría. Invité a Emilio a una de esas fiestas con nosotras. Quería que mis amigas vieran que él podía estar en mi mundo, que nuestra relación era sólida. Y, en el fondo, también quería probarme a mí misma que no había nada que temer. Esa noche, el lugar estaba repleto. Las luces de colores destellaban, la música vibraba en el pecho, y la multitud se movía al ritmo del DJ. Emilio estaba conmigo, algo incómodo al principio, pero paciente. Lo hacía por mí, lo sabía. Yo había tomado varias copas y el alcohol me daba esa falsa sensación de libertad, como si nada pudiera afectarme. En un momento, Emilio se acercó y me habló al oído, levantando la voz por encima de la música. Amor, debemos irnos. Tu mamá me llamó, dice que hubo un apagón en su casa. Vendrá a quedarse con nosotros. Ya sabes que no puede dormir sin aire acondicionado. Yo, con el calor del alcohol y la energía de la fiesta, no quería irme todavía. Pero quiero quedarme un rato más. ¿Por qué no vas tú a abrirle y luego regresas por mí? Le pedí, como si fuera algo sencillo. Emilio me miró con preocupación. Lo vi debatirse, pero al final accedió, aunque con una advertencia clara. Está bien, pero no tomes más, por favor. Cuando se fue, mis amigas se acercaron con sonrisas maliciosas. Vaya, lo tienes bien amaestrado, dijo una de ellas riéndose. Con esa carita de niña buena lo manejas como quieres. Yo, envalentonada por las copas, me sentí poderosa. Presumí frente a ellas que Emilio estaba a mis pies, que haría cualquier cosa por mí. La charla fue subiendo de tono hasta que solté algo que ni yo entendía del todo. Estoy segura de que, aunque le fuera infiel, él me perdonaría. Ellas estallaron en risas. Una de inmediato lanzó la idea. ¿Y si lo pruebas? Llama a Emilio, dile que venga y cuando llegue, besa a cualquiera. Luego le dices que era broma, que solo querías ver cuánto te quiere. Yo me negué al principio, me parecía una locura. Pero entre la insistencia de ellas, el ruido de la música, las risas y el alcohol, terminé cediendo. Marqué a Emilio. Le dije que estaba cansada y que viniera por mí. Cuando lo vi entrar, con su expresión seria entre la multitud, me lancé hacia un chico cualquiera y lo besé. Fue un beso corto, torpe, pero lo suficiente para que Emilio lo viera. Lo que pasó después me marcó para siempre. Emilio no gritó ni hizo un escándalo. Solo me miró. Esa mezcla de tristeza, decepción y rabia contenida me atravesó el alma. Y sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y se fue. El ruido de la música siguió, la fiesta no se detuvo. Pero para mí, el mundo se había quedado en silencio. Las risas de mis amigas murieron en seco. Y yo, en medio de todo, entendí que acababa de destruir algo invaluable. No habían pasado ni 5 minutos desde que Emilio se fue cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. En la pantalla apareció el nombre de Consuelo, mi madre. El corazón se me hundió en el pecho. Contesté con la voz temblorosa, apenas consciente de lo que había hecho. «Hija, ¿qué hiciste?», preguntó entre sollozos. Su voz estaba cargada de miedo y tristeza. Emilio me llamó, llorando. Decía que no podía dormir en la casa, que le había sido infiel.
Nunca había escuchado a Emilio llorar de esa forma. Era como si me lo estuviera diciendo un extraño. Yo no podía responder, la culpa me paralizaba. Las lágrimas comenzaron a brotar solas, mientras murmuraba con voz quebrada. Mamá, fue solo una broma, le besé a otro, pero fue una broma, quería que me valorara, no pensé que se lo tomaría tan en serio. Al otro lado de la línea, el dolor de Consuelo se volvió aún más agudo. ¿Una broma?, repitió, incrédula. Pero si tú y Emilio iban a casarse, hija. Él era un buen hombre, uno de verdad. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Le rompiste el corazón. Sentí que me faltaba el aire. El peso de sus palabras se me incrustó en el pecho como una losa. Apenas pude responderle que iba para allá. Pedí un Uber con manos temblorosas y regresé a casa, intentando contener un llanto que ya no podía parar. Al llegar, encontré a mi madre en la sala, llorando. Mamá, perdóname, alcancé a decir, con la voz rota. Ella me miró con una mezcla de dolor y decepción que me atravesó entera. Pensé que te había criado con valores, murmuró. Parece que me equivoqué contigo. Me sentí más pequeña que nunca. No tuve fuerzas para replicar. Entonces agregó. Tu padre ya lo sabe. Se lo acabo de contar y viene por mí. El miedo me heló la sangre. Crisanto nunca fue un hombre muy expresivo, pero sabía que eso no significaba que no sintiera. En cuestión de minutos, escuché el motor de su camioneta frente a la casa. Entró sin decir palabra, apenas me lanzó una mirada dura, y tomó a Consuelo del brazo para salir juntos. Un portazo seco quedó detrás de ellos, dejándome sola en un silencio insoportable. La casa entera parecía juzgarme. Intenté comunicarme con Emilio. Mandé mensajes desesperados, disculpas, súplicas. Ninguno tuvo respuesta. Era como si me hubiera borrado de su vida en un instante. Las horas se convirtieron en días. Cada vez que sonaba el teléfono con un número desconocido, el corazón me latía con fuerza, esperando que fuera él. Pero nunca lo era. La ausencia de Emilio pesaba más que cualquier cosa. La culpa se transformaba en un nudo que me oprimía la garganta. Todo lo que habíamos construido, los planes de boda, las noches juntos, las rutinas compartidas, se habían derrumbado en segundos. Consuelo me llamaba a menudo, entre preocupada y enfadada. Sus palabras dolían, pero sabía que provenían de su desesperación. No sé cómo llegaste a esto, hija, me dijo una noche. ¿En qué momento dejaste que se te escaparan las cosas de las manos? No tenía respuestas. Solo lloraba, sintiéndome perdida, incapaz de reconocerme. Los mensajes de Crisanto eran diferentes, cortos, firmes, cargados de decepción. Arregla esto, decía uno. No puedo creer lo que pasó, otro. Las noches eran las peores. Me despertaba agitada, con ataques de ansiedad, incapaz de controlar el miedo y la vergüenza. Sentía que el mundo entero se me caía encima. Y sin embargo, todavía me aferraba a una esperanza frágil, que Emilio pudiera perdonarme algún día. Pero cada día que pasaba sin una palabra suya, esa esperanza se apagaba un poco más. Una tarde, cuando ya había empezado a resignarme al silencio, sonó mi teléfono. Era Emilio. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que me costaba respirar. Contesté con la voz temblorosa, entre miedo y esperanza. Hola, Emilio, gracias por llamar. Su voz fue fría, distante, como si de pronto me hablara un desconocido. No voy a hablar sobre lo que pasó, dijo con firmeza. No voy a discutir lo que sentimos ni lo que hiciste. Sentí que me arrancaban las palabras de la boca. Me quedé muda, pero no tuve tiempo de responder porque continuó. Recuerda que la casa es mía. Necesito que la desalojes. Te doy hasta mañana a las 3 de la tarde para que tengas todo fuera. Tus padres pasarán por ti, ya hablé con ellos. Y cortó. Así, sin más. El golpe fue tan duro que apenas podía mantenerme en pie. Pasé la noche en vela, con la mente girando sin parar, sintiendo que todo se desmoronaba alrededor mío. Al día siguiente, cada minuto fue una tortura.
El reloj parecía burlarse de mí, avanzando lento y cruel. Cuando finalmente llegó la hora, el aire en la casa se volvió pesado, como si todo compartiera mi angustia. Emilio apareció primero. Su rostro era serio, distante, y no quedaba rastro del hombre que había amado. Detrás de él, poco después, llegaron mis padres. Consuelo lloraba en silencio. Crisanto estaba serio, con esa tristeza contenida que dolía aún más que el reproche. Las lágrimas se me escaparon como un río desbordado. Me lancé hacia Emilio, queriendo abrazarlo, suplicarle una oportunidad, pero él solo levantó una mano, pidiéndome que me detuviera. Y sin decir una palabra más, se alejó. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Me desplomé, llorando sin control. Sentía Consuelo abrazarme, intentando calmarme, mientras me guiaba hacia la camioneta. Antes de que partiéramos, algo inesperado ocurrió. Crisanto bajó del vehículo y caminó hacia Emilio. Con la voz quebrada por la emoción, le dijo: «Lo siento mucho, hijo, perdón por todo esto». Fue la primera vez en mi vida que escuché a mi padre hablar con esa vulnerabilidad, con la voz rota. Emilio, con su calma de siempre, respondió: «Y no se preocupe, señor. Gracias por todo». Crisanto asintió con pesar y agregó con sinceridad: «Sabes que cuentas conmigo para lo que necesites». Luego regresó a la camioneta. El viaje de vuelta a casa fue un silencio absoluto. Solo el ruido del motor y la respiración contenida de los tres llenaban el espacio. Cuando llegamos, Crisanto se encerró en su habitación sin pronunciar palabra. Consuelo se sentó a mi lado, suspirando con tristeza. «Tu padre está muy afectado», me dijo en voz baja. Quería mucho a Emilio, y lo que pasó lo destrozó. No supe qué contestar. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros. No solo había perdido al hombre que amaba, también había lastimado a mi familia. Han pasado 5 años desde aquel día. 5 años desde que perdí al amor de mi vida por un estúpido reto con mis amigas. Una decisión absurda que me costó más de lo que jamás imaginé. Decidí escribir todo esto porque mi terapeuta me lo sugirió. Me dijo que poner en palabras lo que pasó, enfrentar mis errores y mis emociones, me ayudaría a soltar un poco del peso que sigo cargando. No quiero esconder nada ni justificarme. Sé que lo que hice fue imperdonable. Mis padres, con el tiempo, me perdonaron. Me apoyan y me aman, lo sé, pero siento que dentro de ellos siempre quedará esa sombra de decepción. Una herida que no se borra del todo. Y quizá tengan razón, hice algo que no se esperaba de mí, algo que rompió no solo a Emilio, sino a todos los que lo queríamos. Hoy sigo soltera. No porque no haya intentado tener otras relaciones, sino porque primero tuve que aprender a quererme a mí misma. Durante estos años estuve con 3 hombres distintos, y en los 3 casos me fueron infieles. Fue un golpe amargo, como si la vida me devolviera mi propio error en un espejo doloroso. Hace poco supe que Emilio se casó. Lo vi en Facebook, en una foto de su boda. Él sonreía al lado de una mujer hermosa. Me dolió, no lo niego, pero también me dio paz. Supe que encontró a alguien que lo valora como merece. Aunque no soy yo, me alegra que sea feliz. Mis amigas, aquellas con las que compartí tantas risas y noches, desaparecieron de mi vida desde aquel día. Tal vez me juzgaron, tal vez entendieron que ya no era la misma. En el fondo, no las culpo. Su ausencia me dejó espacio para construir relaciones más sanas, con personas que no me arrastran hacia decisiones destructivas. La casa, las calles, los recuerdos, todo se volvió un recordatorio de lo que perdí. Pero con el tiempo aprendí que el arrepentimiento no sirve de nada si no lo transformas en crecimiento. Comparto mi historia para que nadie cometa el mismo error. Para que entiendan que una broma puede romper corazones, que la confianza es frágil, y que el amor verdadero merece respeto y cuidado. No todo en la vida se puede arreglar, y no siempre hay segundas oportunidades. Pero cada paso hacia la responsabilidad y la sinceridad es un paso hacia la libertad. Si alguien lee esto y está a punto de hacer algo parecido, quiero decirle que no lo haga. Que piense antes de actuar. Que valore a quienes tiene cerca y no permita que las voces equivocadas lo desvíen de su camino.
Yo sigo aprendiendo a perdonarme, aunque la herida nunca se cierre del todo. Tal vez ese sea el precio de mis decisiones. Pero al menos hoy sé que puedo mirarme al espejo y aceptar mi historia, con todo su dolor, y con la esperanza de que algún día logre vivir más ligera. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.